Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver una de las enfermedades más apasionantes que tiene la reumatología. Y es porque nos presenta en la práctica clínica un desafío permanente. Y esto se debe a que esta patología, las vasculitis, pueden ser mediadas por diversos mecanismos patogénicos, pueden estar asociadas a diferentes etiologías. Entonces, las manifestaciones clínicas, el pronóstico, el tratamiento y la metodología que vamos a tener que usar para el diagnóstico siempre va a ser diferente para cada una de ellas. Y es por eso que les digo que es un verdadero desafío. Para definirlo, podemos decir que se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracteriza por un infiltrado inflamatorio de la pared de los vasos. Y este infiltrado puede provocar necrosis o puede provocar o formar granulomas en las paredes de los vasos. Puede afectar a cualquier estructura, es decir, desde grandes vasos como la aorta hasta los pequeños capilares. Y los mecanismos patogénicos por los cuales puede estar mediado son diversos. Puede ser ocasionado por depósitos de complejos inmunes en las paredes de los vasos, puede ser una reacción contra antígenos endoteliales o puede ser una infiltración por células efectoras de la respuesta inmune. Desde que se describieron los primeros procesos de vasculitis, fueron innumerables los intentos que se hicieron para poder clasificarlas, para poder agruparlas. Se las agrupó de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la etiología, de acuerdo a la clínica. Pero en el año 1994 un grupo de expertos decide reunirse y elaborar el primer consenso de nomenclatura para vasculitis. A medida que fue pasando el tiempo, fueron tantas las vasculitis que se fueron asociando a patología infecciosa, a patología reumática y a distintos procesos que en el año 2012 otro grupo de expertos se vuelve a reunir en Chapel Hill y elabora el consenso de nomenclatura y es el que utilizamos actualmente. En este consenso no solamente se decidió agrupar a las vasculitis por determinadas características, sino que también se propuso el cambio de la nomenclatura. Es decir, lo que conocíamos antes como granulomatosis de Wegener lo van a encontrar actualmente en la bibliografía como poliangeitis con granulomatosis, o lo que conocíamos antes como síndrome de Church-Strauss lo van a encontrar como poliangeitis con granulomatosis eosinofílica. Vamos a tratar de simplificar esta clasificación para entenderla mejor. La nomenclatura de Chapel Hill propone distribuir a las vasculitis en 7 grandes grupos. Según el calibre, vasculitis que comprometen vasos de gran calibre, vasculitis que comprometen vasos de mediano calibre y de pequeño calibre. Y dentro de las de pequeño calibre las vamos a distribuir en aquellas que están relacionadas con los depósitos de inmunocomplejos y las que están asociadas a los autoanticuerpos ANCA. Va a haber otro grupo de vasculitis de etiología probable, otras que están asociadas a las enfermedades sistémicas, otras que comprometen órganos aislados y aquellas que comprometen a vasos de calibre variable. Bueno, dentro de las vasculitis de grandes vasos vamos a incluir a la arteritis de células gigantes y a la enfermedad de Takayasu, que es bastante poco frecuente. Dentro de las vasculitis que comprometen a los vasos de mediano calibre, vamos a clasificar a la poliarteritis nodosa y a la enfermedad de Kawasaki. El Kawasaki es una enfermedad de los niños. Y dentro de las vasculitis que comprometen a los pequeños vasos, tenemos el grupo de vasculitis que está mediada por el depósito de inmunocomplejos y entre las cuales se encuentran las vasculitis asociadas a anticuerpos antimembrana basal de glomérulo,
las vasculitis de las crioglobulinemias, las vasculitis relacionadas con los depósitos de IgA, como la púrpura de John y Henoch, o la vasculitis urticariana hipocomplementémica, que si recuerdan era una de las formas de presentación que podía tener el lupus eritematoso sistémico. Y después tenemos dentro de este grupo de compromiso de pequeños vasos aquellas que están relacionadas con los autoanticuerpos ANCA. Estas no son por depósito de inmunocomplejos, sino que en este caso los autoanticuerpos participan en la fisiopatogenia de estas vasculitis. Y tenemos la vasculitis que compromete al pulmón y al riñón, como la poliangeitis microscópica, la vasculitis que conocíamos anteriormente como granulomatosis de Wegener, que actualmente se llama granulomatosis con poliangeitis o poliangeitis granulomatosa, y la que conocíamos antes como síndrome de Church-Strauss, que la conocemos actualmente como granulomatosis con poliangeitis eosinofílica. Dentro de las vasculitis que comprometen órganos aislados, encontramos a las vasculitis leucocitoclásticas, que es la vasculitis que acompaña a todas las enfermedades del colágeno. Tenemos también la vasculitis primaria del sistema nervioso central y las arteritis cutáneas. Dentro de las que están asociadas con enfermedades sistémicas pueden ser vasculitis que se desarrollen en el curso de un lupus eritematoso sistémico, de la artritis reumatoidea, de la sarcoidosis. Y dentro de las que tenemos de etiología probable, incluimos aquellas vasculitis que están asociadas con el virus de hepatitis C y crioglobulinemia, asociadas al virus de la hepatitis B, aortitis asociadas a sífilis y vasculitis asociadas a procesos oncológicos. Siempre deben recordar que las vasculitis son procesos sistémicos y si bien va a haber diferencia entre cada una de ellas, como vamos a ver, comparten toda una serie de manifestaciones clínicas que es habitual encontrar en todas ellas. En primer lugar, la mononeuritis múltiple y la polineuritis prácticamente son el gol estándar de las vasculitis. Es muy raro que un paciente con vasculitis no tenga alguna de estas dos manifestaciones. Recuerden que la mononeuropatía múltiple afecta solo a pocos nervios o un tronco, a menudo en diferentes lugares del cuerpo. Por el contrario, la polineuropatía afecta a muchos nervios y en general alrededor de la misma zona. La polineuropatía suele ser simétrica y bilateral, comprometiendo miembros superiores o miembros inferiores. El paciente siempre lo refiere como que en los pies tiene una media que le da sensación de opresión, o en las manos guantes que lo están apretando. La púrpura palpable, los infartos periungueales, la necrosis digital y las úlceras cutáneas también son manifestaciones afines a muchas vasculitis. Las glomerulonefritis pausoinmunes, como vamos a ver, es decir, glomerulonefritis que no se provocan por depósitos de autoanticuerpos. La orquiepididimitis, los infiltrados pulmonares confluentes, las hemorragias pulmonares, las cavitaciones pulmonares, el síndrome pulmón-riñón, la inflamación de las vías aéreas superiores en forma de sinusitis, otitis, laringitis, traqueitis, los infartos, como los infartos cerebrales, oculares, miocárdicos, mesentéricos, y tengan siempre en cuenta que todo síndrome febril prolongado que no puede ser definido por una causa infecciosa, siempre tenemos que descartar la presencia de una vasculitis.
cómo vamos a evaluar en lineamientos generales a cualquier paciente que tenga una vasculitis. Ya vamos a ver que vamos a tener criterios de clasificación para cada una de estas vasculitis, y estos criterios de clasificación son herramientas útiles para estudios poblacionales, pero nunca deben aplicarse para establecer o descartar el diagnóstico en un paciente determinado. Todo paciente con diagnóstico de una vasculitis se debe considerar en él la extensión que tenga esta vasculitis, es decir, los órganos que está comprometiendo, la severidad, los factores desencadenantes, es decir, las causas de esta vasculitis, si están asociados a infecciones, a drogas, a neoplasias, a otras enfermedades autoinmunes, porque cada una de ellas va a generar una situación diferente en cuanto al tratamiento. Y el seguimiento se va a hacer siempre con parámetros clínicos, parámetros de laboratorio, y el índice de actividad de vasculitis y el índice de daño, que en realidad lo utilizamos solamente para trabajos científicos. Dentro de las vasculitis que comprometen a los grandes vasos, la arteritis de células gigantes es bastante más frecuente que la enfermedad de Takayasu. La incidencia de esta vasculitis aumenta con la edad. Clínicamente, la cefalea es la manifestación más frecuente de la enfermedad. Es una cefalea quemante, punzante, aguda, que aparece en la zona, en la región temporal, y si nosotros palpamos esa zona, vamos a encontrar una arteria engrosada con mucho dolor a la presión. Muchas veces la única expresión de la enfermedad es la fiebre con pérdida de peso. La fiebre siempre alcanza los 39 grados o más, con bastantes escalofríos,
Y muchas veces estas dos manifestaciones, junto con la astenia y la fatiga, son la única manifestación de la enfermedad. El dolor arterial es siempre a la presión, puede presentar ya muchas veces cuando consultan, y esto ya es en una consulta tardía, si aparecen los síntomas visuales como diplopía, tosis, pérdida transitoria o permanente, parcial o completa de la visión. La causa más común de la pérdida de visión es la neuropatía óptica isquémica anterior, que es secundaria a la arteritis de las ramas de la arteria oftálmica o de las ciliares posteriores. Estos pacientes pueden presentar también mialgias tanto en cintura escapular como pelviana. Es característica la claudicación mandibular como manifestación clínica, pueden presentar odinofagia y secundariamente o en etapas más tardías puede haber rigidez y dolor en las articulaciones de las manos y de las muñecas. Los métodos complementarios que nos pueden apoyar para el diagnóstico de esta vasculitis podemos encontrar una anemia que puede ser entre leve y moderada, como de enfermedad crónica, es decir, de tipo normocítica y normocrómica, o a veces puede ser tan severa que nos hace pensar en un proceso de malignidad. La eritrosedimentación en realidad es el parámetro que más se modifica en el laboratorio de estos pacientes. Las eritrosedimentaciones superan los 100 milímetros la primera hora. El resto de los reactantes de fase aguda, tanto la proteína C reactiva, la alfa-2 globulina y la interleuquina 6, también pueden aumentar. Muchas veces sucede que, aunque la biopsia es positiva, los pacientes tienen eritrosedimentaciones normales. En esos casos es de mucha utilidad el resto de los reactantes de fase aguda, especialmente la proteína C reactiva, que en el 95% de los pacientes que tienen eritros normales, la PCR aumenta. El factor reumatoideo y el factor antinuclear, es decir, los autoanticuerpos, son negativos. Si bien la biopsia de la arteria temporal se encuentra dentro de los criterios de clasificación de esta enfermedad, y en realidad cuanto más temprano se haga es su utilidad, las características de esta biopsia es que debe ser extensa porque la vasculitis da una lesión en parche. Entonces, si no hacemos una biopsia extensa puede haber falsos negativos, pero la realidad es que para evitar una acción tan cruenta como es una biopsia y más de la arteria temporal, recurrimos actualmente a la ecografía con Power Doppler. Una ecografía con Power Doppler hecha por un ecografista avesado o entrenado en la patología es de mucha utilidad y podemos prescindir de la biopsia. La otra vasculitis que compromete a los grandes vasos, pero es bastante menos frecuente que la arteritis de células gigantes, es la arteritis o enfermedad de Takayasu, conocida también como enfermedad sin pulso. Esta es una vasculitis que compromete los grandes vasos, compromete a la aorta y cualquiera de sus ramas. La edad de comienzo es anterior a la vasculitis que vimos de células gigantes. Acá comienza aproximadamente a los 40 años. Se caracteriza porque estos pacientes tienen una historia de claudicación de extremidades, sobre todo en los miembros superiores, una fatiga local que relatan de bastante tiempo. Muchos de ellos son tratados durante años por cefaleas a las cuales no se les encuentra el origen. Y la mayor característica clínica que tiene la enfermedad es la disminución o la ausencia de los pulsos por compromiso de una o ambas arterias braquiales. Son pacientes que muchas veces le tomamos la tensión arterial o no tienen pulso o hay una diferencia de tensión arterial entre un miembro y otro que supera los 10 milímetros de mercurio. También presentan soplo sobre la arteria subclavia o la carótida
Y el gol estándar en el diagnóstico es la arteriografía. Vamos a encontrar en la arteriografía estrechez u oclusión de la aorta en forma completa. También pueden estar obstruidas sus ramas y esto no va a estar relacionado ni con procesos de aterosclerosis ni con displasias fibromusculares. Los criterios que tienen son de alta sensibilidad y especificidad. Se considera que un paciente que tenga 3 de estos 6 criterios positivos tienen una sensibilidad de 90.5 y una especificidad de 97.8 para el diagnóstico de la enfermedad. Esta imagen es simplemente para mostrarles que hay una clasificación angiográfica de acuerdo al compromiso que tenga en la arteriografía. O sea, puede comprometer los vasos supraórticos, puede comprometer la aorta ascendente, el arco aórtico y los troncos supraórticos, puede comprometer la aorta ascendente, el arco aórtico y los troncos supraórticos, aorta torácica descendente, puede comprometer la aorta abdominal con las arterias renales, o puede también comprometer la aorta torácica descendente, la abdominal y las arterias renales. Esta clasificación simplemente es para mostrársela, no es que tengan que aprenderla. Ahora les voy a presentar un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 47 años de edad, cuyo motivo de consulta es un síndrome febril prolongado. El paciente relata que desde hace varios meses presenta fiebre intermitente, que no supera los 38 grados, de aparición vespertina. Relata también pérdida de peso, ha perdido más de 6 kilos, un cuadro de astenia intenso, mialgias sobre todo proximales, especialmente en miembros inferiores, artralgias que comprometen grandes y pequeñas articulaciones, un dolor testicular derecho, parestesias en las manos y en los pies, y en la última semana un dolor abdominal inespecífico acompañado de un cuadro nauseoso. En su examen físico constatamos que está hipertenso, tiene una tensión arterial de 160 y 100 de mínima, y en el examen físico encontramos lesiones marmóreas violáceas de tipo livedo reticularis en ambos miembros inferiores, nódulos dolorosos en ambas piernas que fueron aditivos, y a la auscultación pulmonar buena entrada de aire, sin ruidos agregados, y a nivel cardíaco un primer y segundo ruido de tipo normofonético. En el laboratorio, el paciente presentaba un cuadro de anemia con una hemoglobina de 9,70 gramos de tipo normocítica y normocrómica, 15.000 leucocitos con eosinofilia, reactantes de fase aguda elevados, una eritrosedimentación de 70 milímetros y una PCR de 192 miligramos, con una alteración en la función renal, con una creatinina de 1.90 y una urea de 70 miligramos. Los antígenos para virus de hepatitis B eran positivos y los anticuerpos para virus de hepatitis C negativos. Presentaba también una hematuria y una proteinuria no en rango nefrótico. En estas imágenes vemos la típica livedo reticularis, la púrpura y los nódulos que referíamos en nuestro paciente. Si bien nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, recuerden que la livedo reticularis se puede encontrar en el lupus eritematoso, que muchas veces se traduce como presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, que la púrpura es expresión de muchas de las vasculitis y los nódulos eritematosos cutáneos pueden aparecer como eritema nodoso primario o puede formar parte también de cualquier proceso de vasculitis,
Uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer es con la vasculitis que vamos a ver ahora, que es la panarteritis nodosa. Dijimos anteriormente, entre los diagnósticos diferenciales que presentábamos en nuestro paciente, que podíamos pensar en una vasculitis. Y si realmente este paciente tiene una vasculitis, y vamos a ver por qué. Este paciente tiene una poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa es una vasculitis que afecta a las arterias de mediano calibre. Afecta a las arteriolas de mediano calibre con un infiltrado inflamatorio y de tipo necrotizante que como característica abarca solo un segmento de la circunferencia del vaso. Entonces, provoca un debilitamiento en esa fracción del vaso y facilita la formación de aneurismas. Son esos aneurismas los que se traducen clínicamente como si fuera un eritema nodoso. En esta vasculitis cualquier órgano puede comprometerse. Excepcionalmente lo hace el pulmón. Recuerden que nuestro paciente tenía una buena entrada de aire, no tenía a la auscultación ruidos agregados. La edad promedio es entre los 40 y 50 años y su frecuencia es mucho mayor en poblaciones con una alta prevalencia de infección de hepatitis B. Entre las manifestaciones clínicas generales que tienen estos pacientes, tenemos aquellas que son comunes a todas las vasculitis sistémicas, como son el síndrome febril prolongado, la fiebre, la astenia y la pérdida de peso. En estos pacientes, a diferencia de lo que ocurre con otras vasculitis, a la pérdida de peso se le da un significado clínico. Es decir, pacientes que hayan perdido más de 4 kilos en los últimos meses, si bien puede ser diagnóstico diferencial también de procesos oncológicos, es bastante característico de esta vasculitis. Y dentro de las manifestaciones sistémicas, el riñón es el órgano más afectado. El riñón se afecta en el 70% de los casos. Se traduce clínicamente por proteinuria, hematuria, cilindruria, urea y creatininas elevadas, y el compromiso que tienen estos pacientes en el riñón es causado por la vasculitis de la arteria renal o de las interlobares, arcuatas o interlobulares, pero respeta siempre los capilares glomerulares. Se produce una hipertensión arterial de tipo hiperreninémica. La piel está afectada también en el 40% de los pacientes y se puede expresar como una erupción maculopapular, purpúrica o urticariana, como vimos en una de las imágenes. Los nódulos subcutáneos dolorosos que dijimos que eran manifestación de los aneurismas que se forman en las arteriolas. La livedo reticularis, siempre recuerden hacer diagnóstico diferencial con el síndrome antifosfolipídico, con la presencia de cardiolipinas, y las úlceras necróticas o gangrenas digitales que también pueden estar presentes. El sistema nervioso se puede comprometer en su fracción periférica, que es lo más común, en forma de mononeuritis múltiple, que cuando aparece como mononeuritis se presenta en forma más precoz que cuando lo hace como polineuritis. El sistema nervioso central también puede estar afectado, puede dar una alteración del estado mental, puede haber meningitis asépticas, accidentes cerebrovasculares, convulsiones. El compromiso testicular, si bien está dentro de los criterios de clasificación, aparece como dolor y o sensibilidad y se da solamente en un 15% de los pacientes. Sí es muy frecuente el compromiso del aparato digestivo, que se puede manifestar con síntomas o signos generales como las náuseas, la anorexia, vómitos, diarrea, dolor abdominal,
o puede haber cuadros órgano-específicos como la pancreatitis, la colecistitis, la hepatitis y la apendicitis. El corazón menos frecuentemente, pero también puede afectarse en forma de pericarditis o arritmias. Estos son los criterios postulados por el American College of Rheumatology para el diagnóstico de esta vasculitis. Vemos que se incluyen la pérdida de peso, que debe tener más de 4 kilos, la presencia de livedo reticularis, el dolor testicular, las mialgias y debilidad y dolorimiento, especialmente en miembros inferiores, la presencia de mononeuropatía o polineuropatía, una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, la elevación de urea y creatinina, la asociación con el virus de la hepatitis B, anormalidades en las arteriografías y una biopsia de arterias de pequeño o mediano calibre conteniendo polimorfonucleares. Si 3 de estos 10 criterios están presentes, se considera que hay una alta sospecha de enfermedad, lo cual tiene una sensibilidad no muy alta, es del 82%, y la especificidad es del 86%. Todos estos criterios de clasificación siempre son orientativos. Dentro de los métodos complementarios que nos van a apoyar en el diagnóstico, en el laboratorio podemos encontrar una anemia de tipo normocítica y normocrómica, es decir, de enfermedad crónica, leucocitosis, trombocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda, los autoanticuerpos como el factor reumatoideo en un muy bajo porcentaje de pacientes puede ser positivo. Recuerden que es muy sensible pero muy poco específico. El factor antinuclear siempre va a ser negativo. Los complementos pueden estar bajos. Y vamos a encontrar anticuerpos como el ANCA-P, que lo vamos a ver más adelante, pero positivo en un muy bajo porcentaje de pacientes. Donde sí vamos a encontrar patología es en el sedimento urinario, dado el compromiso nefrológico que tienen estos pacientes, y siempre aumento de la urea y de la creatinina. Si bien la clínica y los métodos complementarios nos permiten arribar al diagnóstico, el gol estándar del diagnóstico, el diagnóstico definitivo, es de tipo histopatológico. Para aumentar el rédito de la biopsia, lo que se aconseja es realizarla siempre en los sitios que tengan manifestación clínica. Es decir, podemos elegir el nervio sural, donde tenemos un 45% de rédito, que si lo asociamos a una biopsia de músculo, esa rentabilidad aumenta al 74%. Lo podemos hacer en el músculo, en los nódulos subcutáneos, en el riñón siempre previa arteriografía a fin de evitar la ruptura de posibles aneurismas. Podemos hacer también biopsia de testículo. La arteriografía también es otro de los métodos complementarios, si bien es bastante más complicado hacerlo. Está alterada en el 80% de los casos y lo que vamos a ver en ella son aneurismas saculares de tipo intraparenquimatoso, puede haber estenosis, trombosis y también puede demostrar una fuente de hemorragia. Hay una serie de enfermedades que también pueden mostrar aneurismas y con las cuales hay que hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, con el lupus eritematoso, con el mixoma auricular, con el exceso de drogas, con la poliangiitis con granulomas, las displasias fibromusculares y la neurofibromatosis. ¿Cuál es la relación que tiene esta enfermedad con el virus de la hepatitis B? En realidad la enfermedad puede ser desencadenada o asociada con infecciones virales o enfermedades neoplásicas, tanto con hepatitis B, hepatitis C, con citomegalovirus, parvovirus, leucemia de células vellosas.
La asociación con el virus de la hepatitis B es el más importante que tiene esta enfermedad. La frecuencia varía entre un 10 a un 54% y se ha demostrado si la presencia de inmunocomplejos circulantes están formados por antígenos de superficie del virus de la hepatitis B e inmunoglobulinas que se depositan en las paredes de los vasos afectados. Clínicamente suele presentarse en los primeros 6 meses después de la infección viral. Los pacientes suelen tener menos de 40 años y cursan con hipertensión maligna, pueden tener infartos renales, tienen orquiepididimitis en el 30% de los casos y el compromiso a nivel gastrointestinal suele ser severo y suele ser una emergencia quirúrgica. Dijimos que dentro de las vasculitis que comprometen a los pequeños vasos teníamos dos grupos. Unas eran las vasculitis por depósitos de inmunocomplejos y las otras las vasculitis asociadas a los autoanticuerpos ANCA. En primer lugar vamos a ver las vasculitis por depósitos de inmunocomplejos. Dentro de las vasculitis mediadas por inmunocomplejos tenemos a las vasculitis por hipersensibilidad. En ellas hay una formación de inmunocomplejos que se produce en presencia de un exceso de antígenos circulantes que conduce al depósito de estos en las paredes de los vasos. Hay una aparición brusca de las manifestaciones clínicas con fiebre, urticaria, artralgias, mialgias. Puede haber adenopatías, artritis, glomerulonefritis y también trastornos gastrointestinales. Puede estar desencadenada por fármacos. Cuando esto ocurre, aparece aproximadamente a los 7 a 20 días posteriores a la ingesta del fármaco. Puede estar desencadenada por penicilina, sulfamidas, estreptomicina, eritromicina, aspirina, antidiabéticos orales. También puede ser por la presencia de agentes infecciosos como virus, bacterias u hongos. Siempre recuerden que clínicamente se manifiesta como una púrpura palpable o como un rash maculopapular. En la biopsia hay que tratar de hacerla de las lesiones activas y siempre que se toma la muestra de biopsia tiene que ser lo suficientemente profunda como para tomar la grasa y de esta manera poder tomar vasos un poco más grandes. Podemos encontrar infiltrados linfocitarios o infiltrados de eosinófilos. La otra vasculitis que se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos es la vasculitis o púrpura de Schwallen-Henoch. Esta vasculitis se presenta en general en menores de 20 años, tiene algo más de predilección por el sexo masculino que por el femenino y se caracteriza por la aparición de una púrpura palpable o pueden ser lesiones también de tipo urticarianas o maculopalpables que muchas veces se hacen necróticas, comprometen los glúteos, los miembros inferiores y evolucionan en brotes. Esta evolución en brotes la pueden hacer desde el inicio o puede ser que el paciente se encuentre ya bajo tratamiento y a pesar de que en determinado momento la vasculitis parece controlada, las máculas o las pápulas vuelven a aparecer nuevamente. Son muchas veces de tipo confluente y se localizan tanto en la cara anterior como en la cara posterior, con predilección de los miembros inferiores. La artritis está prácticamente en el 75% de los pacientes presentes y afecta grandes articulaciones como las rodillas y los tobillos, provocando un dolor bastante agudo. El compromiso gastrointestinal es bastante frecuente también, entre un 30 a 50%, y se caracteriza por un dolor abdominal de tipo cólico. Muchas veces está acompañado de náuseas y de vómitos. Si la enfermedad no es controlada precozmente,
la evolución más temida o el compromiso más temido de la enfermedad es el compromiso renal. El compromiso renal está en el 40% de los pacientes y se manifiesta por una hematuria microscópica y una proteinuria que es más frecuente cuando se da en los adolescentes o en los adultos que en los niños. Hay alteraciones persistentes del sedimento urinario y si hiciéramos una biopsia de este riñón, los depósitos de inmunocomplejos son de tipo IgA. Los desencadenantes de esta vasculitis en general son infecciones de las vías aéreas superiores. Se la ha relacionado con la presencia del estreptococo beta hemolítico, con el virus de la hepatitis B, con el herpes y el parvovirus. El síndrome vasculítico urticariano se caracteriza por lesiones que duran más de 48 horas y que tienen un componente de tipo purpúrico y dejan una zona hiperpigmentada de tipo postinflamatoria. Puede ser normo o hipocomplementémica, basado siempre en los niveles séricos del complemento. Cuando es normocomplementémica, raramente da manifestaciones sistémicas. En cambio, cuando es hipocomplementémica, los brotes urticarianos que aparecen coinciden frecuentemente con fiebre, artritis simétrica, dolor abdominal, hematuria, proteinuria, cilindruria. Todo esto sería reflejo de una glomerulonefritis de tipo mesangial o membrano proliferativa que pueden presentar estos pacientes. Las lesiones de piel son siempre de forma centrípeta y dolorosa, es decir, quemante, y son más dolorosas que pruriginosas. Recuerden que la forma hipocomplementémica puede ser una de las formas de presentación, como habíamos visto, del lupus eritematoso sistémico. Para el diagnóstico de todas estas vasculitis cutáneas, el gol estándar es la biopsia de la piel. Siempre que solicitamos una biopsia de piel, se debe tomar de lesiones recientes y activas. Pueden ser noduladas, pueden ser induradas y deben tener siempre suficiente profundidad, como habíamos dicho, para incluir la grasa subcutánea y de esta manera tener acceso a vasos un poco más grandes. Se puede hacer con la técnica de un doble punch o bien algo un poco más extenso como es una losange. En el examen de la biopsia siempre vamos a solicitar una microscopía de tipo óptica y si es posible hacer inmunofluorescencia, que especialmente en vasculitis asociadas a depósitos de IgA como es la púrpura de Schollén-Henoch es de mucha utilidad. Dentro de las vasculitis que comprometen también a los pequeños vasos, aunque a veces también están comprometidos vasos de mediano calibre, se encuentran las vasculitis asociadas con los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, o ANCA. Estos autoanticuerpos están dirigidos en realidad a los gránulos azurófilos que se encuentran en los lisosomas de los neutrófilos y de los monocitos. Estos gránulos azurófilos son proteínas. La técnica por la cual identificamos a estos autoanticuerpos es la inmunofluorescencia indirecta y utilizamos neutrófilos que están fijados en etanol como sustrato y a través de esta técnica vamos a poder distinguir dos patrones o dos tipos de imágenes. La primera imagen corresponde a una tinción de tipo central y por eso se los denomina a estos autoanticuerpos ANCA-C. Y la segunda imagen corresponde a una imagen con tinción de tipo periférica y a estos autoanticuerpos se los denomina ANCA-P. Cada uno de estos patrones que identificamos por inmunofluorescencia corresponde a la presencia de distintas proteínas.
En el caso del patrón citoplasmático o ANCA-C, tiene una alta asociación con la antiproteinasa 3. Es un autoanticuerpo marcador característico de la granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangeitis. En el caso del patrón perinuclear, el ANCA-P, se lo asocia con una proteína, la antimieloperoxidasa, que es un autoanticuerpo que se asocia con la poliangeitis microscópica, con la glomerulonefritis crescéntica idiopática, con el síndrome de Church-Strauss o granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, y también aparece en otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades intestinales como el Crohn, el Whipple. La combinación del ANCA, o sea, de la imagen de inmunofluorescencia con la presencia de las proteínas, tanto la proteinasa 3 como la mieloperoxidasa, tiene una especificidad del 99% para el diagnóstico de las vasculitis asociadas a ANCA y tienen una sensibilidad para el Wegener y la panarteritis microscópica de un 73 a 66% respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros solicitamos el autoanticuerpo, lo solicitamos por inmunofluorescencia, muchas veces el resultado es negativo. Eso no excluye el diagnóstico de vasculitis. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos una alta sospecha clínica de alguna de estas vasculitis y los ANCA por inmunofluorescencia nos dan negativos, lo que solicitamos son las proteínas. Si estamos sospechando en una granulomatosis con poliangeitis, solicitamos la proteinasa 3. Si estamos sospechando en una poliangeitis microscópica o un síndrome de Church-Strauss, solicitamos el ANCA-P. Por eso les decía que el ANCA-P no se encuentra solamente en las vasculitis que le nombré anteriormente, sino que lo podemos encontrar en el lupus eritematoso, en la artritis reumatoidea, en la colitis ulcerosa, en procesos infecciosos y en neoplasias. Es decir, el ANCA-P es bastante más inespecífico, puede estar presente en muchas enfermedades, no ocurre lo mismo con el ANCA-C y la proteinasa 3, que tienen una alta especificidad para granulomatosis con poliangeitis. Hay toda una serie de situaciones clínicas que nos van a hacer sospechar la presencia de los ANCA. Por ejemplo, pacientes que debutan con una glomerulonefritis, pacientes que presentan hemorragia pulmonar o síndrome pulmón-riñón, pacientes que tienen nódulos pulmonares múltiples o pacientes que debutan con una cavitación pulmonar, pacientes que durante largo tiempo tienen inflamación crónica de las vías aéreas superiores, pacientes que tienen sinusitis u otitis de larga evolución, pacientes que tienen estenosis traqueal subglótica, pacientes que debutan con vasculitis cutáneas o con cuadros de mononeuritis múltiple o otras neuropatías periféricas, la presencia de masas retroorbitarias. Todas estas manifestaciones pueden hacernos pensar que el paciente tiene una vasculitis. Les voy a presentar una paciente de 25 años de edad, de sexo femenino, que tiene como antecedentes sinusitis crónica de varios años de evolución, que siempre fue refractaria a diferentes medicamentos, es decir, a los antibióticos con los que fue tratado. Hace 2 meses comienza con una otitis media bilateral, artralgias en los hombros, en los codos, rodillas y tobillos, episodios de hemóptisis, una debilidad generalizada, un cuadro de astenia intenso asociado a pérdida de peso y fiebre no constatada. La paciente no constataba la fiebre, sino que el hecho de tener escalofríos le hacía pensar que tenía fiebre.
3 semanas antes de consultar, presentó odinofagia, lumbalgia, episodios de disuria y epístasis aislada, es decir, relataba secreciones de tipo mucopurulentas mezcladas con sangre. En el laboratorio encontramos una hemoglobina de 10 miligramos, es decir, una anemia que tenía características normocíticas y normocrómicas, leucocitosis, trombocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda, tanto de eritrosedimentación como de PCR, y un marcado aumento de la creatinina, de la urea, con un sedimento urinario mixto con hematuria y proteinuria no en rango nefrótico. Tenemos aquí un paciente que evidentemente tiene un gran compromiso constitucional y eso se evidencia por la pérdida de peso, el gran cuadro de astenia, la debilidad y la fiebre. A eso se le agrega un compromiso de las vías aéreas superiores, compromiso aparente también pulmonar, compromiso renal, evidenciado por un sedimento urinario con hematuria y proteinuria. Este tipo de asociación, como vimos antes en cuáles eran las situaciones clínicas que nos podían hacer pensar en una vasculitis, nos debe hacer pensar en una vasculitis entre los diagnósticos diferenciales. Esta paciente, el tipo de vasculitis que presenta, es compatible con una granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangeitis. Esta es una enfermedad multisistémica caracterizada por una vasculitis de los vasos de pequeño y mediano calibre y se caracteriza porque los vasos presentan necrosis y formación de granulomas. Tiene predilección por las vías aéreas superiores, por el pulmón y por el riñón. Si la vasculitis compromete solamente las vías aéreas superiores, la denominamos como forma localizada y en general es de mejor pronóstico. Si el paciente ya debuta con compromiso de las vías aéreas superiores, pulmón y riñón, la vasculitis ya es de peor pronóstico. El compromiso de la vía aérea superior en estos pacientes es la manifestación clínica más frecuente, se da en un 80 a 90% de los casos. Las secreciones nasales que presentan estos pacientes es una mezcla de secreción purulenta con sangre, con formación de costras muy molestas en la mucosa nasal. Esta mucosa nasal puede ulcerarse, se puede provocar una perforación del tabique y cuando esto ocurre y hay colapso del mismo, hay un colapso de la nariz que da una deformación muy típica de esta vasculitis, que es la deformación en silla de montar. Muchas veces la sinusitis progresa a formas erosivas porque estos granulomas que se forman en las paredes de los vasos se depositan en el piso de los senos paranasales. Si la vía aérea superior es la única manifestación que tienen estos pacientes, la forma se denomina forma localizada. El oído es comprometido también y pueden tener una sordera de tipo conductiva o pueden tener una sordera de tipo sensitiva por compromiso de los vasa nervorum. A nivel de la cavidad bucal, como vamos a ver en imágenes siguientes, puede haber úlceras, puede haber una gingivitis que es característica con encías en frutilla, en forma de frutilla, y lo más temido es la estenosis subglótica que pueden presentar. Subglótica a veces es traqueal. Esto es bastante difícil de resolver porque se necesitan cirujanos entrenados en esta patología para poder dilatar este tipo de estenosis. En las imágenes vemos lo que sucede en la nariz. Fíjense que hay un colapso del tabique nasal con un colapso de la nariz y da una típica nariz en silla de montar.
y a nivel de las encías, la gingivitis que se produce, que semeja a la frutilla, por eso se lo denomina encías en frutilla. Las lesiones oculares son muy frecuentes en estos pacientes. Puede haber una epiescleritis, es decir, un enrojecimiento que siempre se visualiza en el ángulo del ojo. Puede comprometer a toda la esclera, provocando una escleritis. Puede haber una vasculitis retiniana, una neuritis óptica, y lo más temido es la proptosis unio-bilateral por una inflamación retroorbitaria. Estos granulomas, además de depositarse en los senos paranasales, se pueden depositar también en la zona orbitaria y producen lo que se llama un pseudotumor retroorbitario, como estamos viendo en esta imagen. La uveitis es otra de las características que presentan estos pacientes. Además, hay compromiso pulmonar, que es muy frecuente, con tos, disnea, hemóptisis. Si ven en estas imágenes, son nódulos pulmonares que muchas veces se cavitan, y cuando esto sucede hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones y con neoplasias. Estos nódulos son consecuencia también de la presencia de granulomas. La enfermedad renal es muy frecuente en esta vasculitis. Está presente en el 80% de los pacientes durante el curso de la enfermedad. Se trata de una glomerulonefritis de tipo necrotizante, focal y segmentaria, que no tiene depósitos de inmunocomplejos como vimos en otras vasculitis. Por eso la denominamos glomerulonefritis pauciinmune. Clínicamente se traduce por hematuria, cilindruria, proteinuria y aumento de la creatinina, que son siempre expresión de una glomerulonefritis de tipo rápidamente progresiva. El sistema nervioso también puede comprometerse, pero menos frecuentemente que en otras vasculitis. Cuando aparecen manifestaciones, lo hace en forma de mononeuritis múltiple. El diagnóstico lo vamos a hacer siempre basándonos en primer lugar en la clínica y después nos vamos a apoyar en datos de laboratorio o de imágenes. Los hallazgos clínicos de compromiso de vía aérea superior, pulmón y riñón nos debe hacer sospechar altamente en una vasculitis, y entre los diagnósticos diferenciales, porque vamos a ver después otra que es algo parecida, tenemos que pensar en una granulomatosis con poliangeitis. Los datos de laboratorio nos van a mostrar reactantes de fase aguda elevados, leucocitosis, trombocitosis y una alteración del sedimento urinario y la presencia de proteinuria. Acá sí es importante la solicitud de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. ¿Por qué? Porque dijimos que el ANCA-C más la proteinasa 3 eran marcadores de alta sensibilidad y especificidad para esta vasculitis. De ser posible, se debe realizar una biopsia de alguno de los órganos afectados. A veces no es muy fácil hacer biopsia de la vía aérea superior, dado el compromiso, o del pulmón, pero si se puede, es un recurso que tenemos que tener en cuenta. Estos son los criterios de clasificación del Colegio Americano, publicados en el año 1990, para el diagnóstico de granulomatosis con poliangeitis. Se trata de inflamación nasal u oral, anormalidades en la radiografía de tórax, anormalidades en el sedimento urinario y una biopsia con inflamación granulomatosa. Si nosotros tenemos presente 3 de estos criterios, ya podemos hacer diagnóstico de esta vasculitis. Esta es una paciente de la vida real, es una paciente que vi hace 3 años, una paciente de sexo femenino, de 60 años de edad. Entre sus antecedentes patológicos tenía antecedentes de hipertensión arterial y una larga historia de sinusitis crónica y asma bronquial.
El motivo de consulta fue un síndrome febril prolongado y parestesias con debilidad en los 4 miembros que cuando ella consulta ya no podía levantarse de la cama, no podía caminar y no podía levantar los brazos. Entre los antecedentes de su enfermedad actual, relataba un síndrome febril prolongado asociado a eosinofilia de larga data, hipoestesias distales de los 4 miembros, refería un cuadro de infección odontógena 30 días previos a la consulta que había sido tratada con amoxicilina, posteriormente con penicilina intramuscular. Después de esto persistía la fiebre y 15 días posteriores al inicio del cuadro comienza con parestesias distales en los 4 miembros asociado a una debilidad muy importante con sensación de calambres. En el laboratorio presentaba una leucocitosis con una muy importante eosinofilia, con reactantes de fase aguda elevados, tanto eritrosedimentación como proteína C reactiva, una serología viral para HIV, virus de hepatitis B y C y VRL negativos. El proteinograma por electroforesis no tenía alteraciones. El FAN y el ANCA-C eran negativos, pero como el ANCA-P fue positivo, se le solicitó una mieloperoxidasa, la cual también fue positiva. Se le realizó una punción de líquidos cefalorraquídeo que mostraba características de cristal de roca con un físico-químico sin alteraciones. Se realizaron hemocultivos y urocultivos y cultivos de líquido cefalorraquídeo, ninguno de ellos fue positivo. Le realizamos un ecocardiograma transesofágico donde pudimos evidenciar un derrame pericárdico leve con un pericardio engrosado y sin vegetaciones valvulares. La tomografía de tórax, que fue de alta resolución, nos mostró un engrosamiento irregular del intersticio pulmonar en sectores laterales y superiores de ambos pulmones, con un incipiente engrosamiento de los septos subpleurales. La resonancia de cerebro mostró focos de gliosis por sufrimiento vascular crónico y pudimos evidenciar una sinusopatía con engrosamiento mucoso del seno esfenoidal, con celdillas etmoidales y parcialmente comprometido el seno frontal. Había una ocupación del seno maxilar izquierdo y del seno esfenoidal del lado izquierdo. El electromiograma mostró una polineuropatía mixta con patrón axonal. Si hacemos una comparación con el paciente que vimos anteriormente, vemos que aquí también tenemos un compromiso pulmonar por las manifestaciones de la paciente y por lo que estamos viendo en la tomografía. También hay compromiso de los senos paranasales, pero hay otra cosa que en esta nos llama la atención que el otro paciente no tenía. Es la eosinofilia y es la larga historia que tenía esta paciente de asma bronquial y de procesos sinusales. Fíjense que a pesar de que tiene sinusopatía, esta paciente no refirió en ningún momento secreciones de tipo mucosanguinolentas, tampoco episodios de epístasis, y sí lo que tiene esta paciente es un compromiso neurológico periférico muy importante que fue forma de presentación de la enfermedad. Esta paciente, vamos a ver ahora, el diagnóstico que hicimos fue el de una granulomatosis con poliangeitis y eosinofilia. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis la conocíamos hasta hace no mucho tiempo como síndrome de Church-Strauss. Y estos pacientes tienen una larga historia de asma, eosinofilia, y esto produce una vasculitis con formación de granulomas extravasculares. Es una vasculitis que se presenta entre los 50 y 60 años y no hace distinción de sexo.
La presentación clásica siempre son manifestaciones alérgicas de tipo del asma, la rinitis, poliposis nasal, de larga data, con un infiltrado de eosinófilos en el tejido pulmonar, en el miocardio y en el tracto gastrointestinal. El mecanismo patogénico es por activación de los linfocitos Th2 y de esta manera activación de los eosinófilos, lo cual favorece la aparición de una vasculitis con formación de granulomas, donde participan en la fisiopatogenia los anticuerpos antimieloperoxidasa. A diferencia de lo que ocurre en las vasculitis por depósitos de inmunocomplejos, en estas, tanto en la granulomatosis como en poliangeitis, como en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, los autoanticuerpos participan en la fisiopatogenia de la vasculitis. Estos pacientes, al igual que todos los que presentan vasculitis, tienen una sintomatología que es un común denominador como la fiebre, pérdida de peso y astenia. La presencia de linfoadenopatías y el agrandamiento de glándulas salivales muchas veces permite diferenciarla de otras vasculitis. El pulmón, como vimos en nuestra paciente, puede presentar infiltrados nodulares confluentes o bien una neumonía de tipo intersticial. Si pudiéramos hacer la biopsia muestra infiltrados de tipo eosinofílicos. A nivel del corazón vamos a encontrar pericarditis, miocarditis y muchas veces evolución a insuficiencia cardíaca, que es la principal causa de muerte. El riñón se compromete en un tercio de los pacientes y se manifiesta por proteinuria y alteraciones del sedimento urinario, y cuando está muy comprometido evoluciona a una insuficiencia renal. El sistema nervioso periférico es característico su compromiso en esta vasculitis. Entre un 30 a un 80% de los pacientes hacen compromiso periférico con polineuropatía o mononeuritis múltiple. Nuestra paciente, recuerden, debutó con una polineuropatía en los 4 miembros. Pueden presentar lesiones cutáneas como las púrpuras palpables, las úlceras necróticas generalmente de ubicación en miembros inferiores y también la aparición de nódulos subcutáneos. El diagnóstico de la vasculitis, en primer lugar, lo vamos a sustentar en los criterios clínicos, es decir, pacientes que tienen una fase prodrómica de síntomas inflamatorios, manifestaciones alérgicas que preceden en años al resto de las manifestaciones. Un laboratorio con anemia, leucocitosis y con una hipereosinofilia. Esta paciente tenía 1500 eosinófilos. También se pudo constatar en el laboratorio una IgE elevada, que aparece en el 75% de los pacientes. Los reactantes de fase aguda también, tanto eritrosedimentación como proteína C reactiva, y las alteraciones del sedimento urinario y la función renal. Dentro de la serología, el ANCA-P, que corresponde al autoanticuerpo antimieloperoxidasa, que a diferencia de lo que ocurre en la granulomatosis con poliangeitis o granulomatosis de Wegener, acá la asociación no tiene una tan alta sensibilidad o tan alta especificidad. Fíjense que aparece en un 30 a 50% de los pacientes. Si pudiéramos hacer la biopsia de alguno de los órganos afectados, vamos a encontrar una vasculitis de tipo necrotizante, tanto de vénulas capilares y vénulas con infiltrados de eosinófilos, y la formación de granuloma que se encuentra sobre o por fuera de la pared del vaso. Estos son los criterios de clasificación del Colegio Americano para esta vasculitis, también publicados en el año 1990.
Entre los criterios, en primer lugar tenemos el asma, la eosinofilia, mononeuritis o polineuropatía, infiltrados pulmonares que pueden no ser fijos, anormalidades en los senos paranasales que pueden ser agudos o crónicos y la presencia de eosinófilos extravasculares en la biopsia. La vasculitis que vamos a ver ahora suele ser una de las de peor pronóstico y es la poliangeitis microscópica o síndrome pulmón-riñón. Esta vasculitis compromete siempre los vasos de pequeño calibre, principalmente compromete las vénulas, los capilares del pulmón, de la vía aérea superior, del sistema nervioso periférico y de los glomérulos. El 80 a 90% de los pacientes que presentan esta vasculitis son ANCA-P y mieloperoxidasa positivos. Y a diferencia de lo que ocurre con la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, esta vasculitis no presenta granulomas. Al igual que en el resto de las vasculitis, estos pacientes pueden presentar fiebre, artromialgias, pérdida de peso, rinitis, sinusitis. El pulmón se compromete en forma de hemorragia pulmonar en el 30% de los pacientes y clínicamente se va a traducir por disnea, hemóptisis, infiltrados pulmonares confluentes y una anemia bastante severa. Muchas veces hay una insuficiencia respiratoria severa que provoca una alta mortalidad. Desde el punto de vista anatomopatológico se trata de una capilaritis. Si estos pacientes sufren episodios recurrentes de hemorragia pulmonar, el pulmón puede sufrir una fibrosis. El compromiso del riñón se da en el 90% de los pacientes y se traduce por hipertensión arterial, proteinuria, alteraciones del sedimento urinario. Muchas veces se produce una insuficiencia renal rápidamente progresiva y los pacientes necesitan diálisis. La glomerulonefritis que presentan es de tipo focal y segmentaria con formación de semilunas, pero sin depósitos de inmunocomplejos. Si coincide el compromiso del riñón con el del pulmón, la vasculitis la denominamos síndrome pulmón-riñón. Estos pacientes, al igual que lo que ocurre en otras vasculitis, pueden tener un compromiso neurológico periférico en forma de polineuritis o de mononeuritis múltiple. El diagnóstico, como el de todas las vasculitis, lo vamos a hacer apoyándonos en el cuadro clínico, es decir, en el compromiso del pulmón, del riñón y en la polineuropatía. La presencia de los anticuerpos ANCA-P con la presencia del anticuerpo mieloperoxidasa y la biopsia, que si bien es muy difícil de demostrar debido al pequeño tamaño de los vasos, la tenemos que tener en cuenta. Estos son los criterios diagnósticos de la arteritis de células gigantes que vimos al principio: edad de comienzo de la enfermedad mayor de 50 años, cefaleas recientes, anormalidad de la arteria temporal, eritrosedimentación mayor de 50 milímetros y una biopsia de la arteria temporal anormal con inflamación granulomatosa, células gigantes y disrupción de la elástica interna. Por último, estos son los criterios de clasificación para arteritis de Takayasu, publicados también por el Colegio Americano en 1990. Edad de comienzo 40 años, claudicación de las extremidades, disminución de los pulsos en una o ambas arterias braquiales, una diferencia de tensión arterial mayor a los 10 milímetros de mercurio, soplo sobre la arteria subclavia o carotidia y anormalidades en el arteriograma. Bueno, con esto terminamos las vasculitis, espero que se haya entendido. Vasculitis es un tema muy amplio, traté de reducirlo, pero que tengan el concepto de cuáles son las vasculitis más importantes.
Bueno, y por último espero que no les pase lo mismo que a Manolito.